Muy buenas, os hago este vídeo fundamentalmente para explicaros las gráficas del MRU, el movimiento rectilíneo uniforme, y del MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero antes de empezar con las gráficas, voy a recordar muy rápidamente los dos conceptos fundamentales que manejamos, que son velocidad y aceleración. Entonces, la velocidad, como hemos visto en clase, depende del espacio que recorro, pero también depende del tiempo que tarde. Claro, no es lo mismo recorrer 100 metros en una hora que recorrer 100 metros en 10 segundos, como un atleta. ¿Vale? Entonces, todo el mundo vemos, y en clase lo hemos comentado además, que es una cosa que de forma instintiva sabéis, que depende del espacio que recorro en un tiempo determinado. Como el espacio que recorro se mide en metros en el sistema internacional y el tiempo que va pasando se mide en segundos, pues la velocidad es una magnitud compuesta que depende de los dos, con lo cual se va a medir en metros por segundo. Entonces la velocidad es igual al espacio que recorro dividido del tiempo que tarda. ¿Vale? Eso creo que es un concepto que ya lo tenéis bien adquirido. Luego, por otro lado, la aceleración, la aceleración es precisamente el cambio de la velocidad. Lo que está midiendo la aceleración es cuánto cambia la velocidad en un momento determinado. Entonces, para ver lo que cambia la velocidad, yo es un ejemplo que os he puesto en clase y todos habéis sabido responder. Es decir, si un coche pasa, por ejemplo, de ir a 80 kilómetros por hora, de 80 kilómetros por hora, y vamos a llamar esta velocidad la velocidad inicial le ponemos un cerito aquí, va a 80 kilómetros por hora y acelera, y vamos a llamar a la velocidad a la que llega después de acelerar, llega a 100 kilómetros por hora, es decir, un coche que va a 80 kilómetros por hora acelera para ponerse a 100 kilómetros por hora, al acelerar lo que está haciendo es cambiar la velocidad. Pero claro, no depende solo del cambio de velocidad, también depende del tiempo que tarde. Pero todo el mundo estamos viendo que lo que cambia la velocidad aquí son 20, de forma instintiva lo sabemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo en realidad? Lo que estamos haciendo para calcular este aumento de 20 kilómetros por hora es la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Veis? Velocidad final, que le pongo aquí la F de final, velocidad final 100 kilómetros por hora menos velocidad inicial 80 kilómetros por hora. Y esto nos da lugar a la variación de la velocidad, lo que cambia la velocidad. Pero repito, esto que cambia la velocidad no es suficiente para definir la aceleración, porque no es lo mismo aumentar la velocidad 20 kilómetros por hora tardando un segundo que tardando 20 segundos, por ejemplo. Cambia mucho esa aceleración. Entonces, de forma instintiva también hemos llegado a la conclusión de que sabemos que la aceleración no solo depende del cambio de velocidad, sino que también va a depender del tiempo. Es por ello que la aceleración es el cambio de velocidad, es decir, la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido entre el tiempo que se tarda. ¿Vale? Esto es lo que varía la velocidad y esto es el tiempo que se tarda. Lo de arriba es lo que varía la velocidad, el tiempo que se tarda. Entonces, la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial partido del tiempo. Pero entonces, ¿en qué unidad se mide? Pues claro, estos son velocidades. La velocidad se mide en metros por segundo. ¿El tiempo en que se mide? En segundos. Entonces, de forma casi automática, lo que vamos a hacer es intentar tachar segundo con segundo, pero no se puede, ojo, porque uno está en el denominador y otro está en el numerador. Entonces, no podemos tachar estos segundos. Digamos que metro dividido entre segundo se puede poner también así, ¿no? Y así no se nos ocurriría tacharlo. Mirad, metro entre segundo dividido entre segundo. Imaginad que fueran números. ¿Cómo haríais esta división de una fracción y un número entero? Cruzamos, ¿verdad? Esto es como si hubiera aquí un 1 imaginario. Entonces la m va a multiplicar aquí por el 1 y se va a quedar arriba. Y esta s de segundo va a multiplicar cruzado, lo sabéis de sobra. Segundo por segundo, ¿a qué es igual? A segundo al cuadrado. Es por ello que decimos que la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué sentido tiene decir esto? Pues todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque ¿qué mide la aceleración? Mide lo que varía la velocidad en un tiempo determinado. Con lo cual, imagínate que la aceleración de un cuerpo es de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que este cuerpo acelera, es decir, aumenta su velocidad 2 metros por segundo cada segundo.
¿Veis? Yo digo 2 veces la palabra segundo. Aumenta la velocidad 2 metros por segundo cada segundo. Como lo digo 2 veces, esto se refleja con el cuadrado. ¿Veis? Es una cosa relativamente sencilla. Ahora, la velocidad no puede ser negativa nunca, porque si yo recorro un espacio en un tiempo, este número va a ser siempre positivo. Yo no puedo ir más lento que parado. Parado es 0 metros por segundo, pues menos que eso no puede haber. No puede existir la velocidad negativa. Sin embargo, la aceleración negativa sí que puede existir. ¿Por qué? Porque vamos a poner el caso contrario. Vamos a verlo. Un momentito que borre. Vamos a ver el caso contrario. Es decir, el caso contrario al que he explicado antes. Imagínate que un coche vamos a ponerlo en metros por segundo para que salga directamente bien. Un coche se mueve, la velocidad inicial, v sub 0, vamos a poner, la velocidad a la que se mueve son 30 metros por segundo. Vale, 30 metros por segundo. Y va a frenar a una velocidad inferior, ¿vale? Una velocidad más lenta de 20 metros por segundo. ¿De acuerdo? ¿En cuánto tiempo? Pues da igual, en 5 segundos. Vamos a poner que el tiempo es en 5 segundos. Es decir, en 5 segundos un coche pasa de ir a 30 metros por segundo a una velocidad inferior. Frena hasta esta velocidad. Al sustituir aquí, ¿qué va a pasar? Que voy a poner aquí 20 metros por segundo menos velocidad inicial, que es superior, 30 metros por segundo, entre el tiempo que tarda, que son 5 segundos. Ojo, 20 menos 30 son menos 10 metros por segundo partido de 5 segundos. Entonces, menos 10 entre 5 va a ser menos 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Y por qué la aceleración sí que puede ser negativa? Porque tiene toda la lógica. Al igual que he dicho antes, que 2 metros por segundo significa que un coche aumenta 2 metros por segundo su velocidad cada segundo, una aceleración negativa o un frenado o una desaceleración, lo que quiere decir es que este coche reduce su velocidad 2 metros por segundo cada segundo. Bueno, solo quería repasar esto y ahora lo que vamos a ver es las gráficas correspondientes a representar cada tipo de movimiento, el MRU y el MRUA. Vamos a verlo. Bueno, aquí tenemos este recurso en el que vamos a intentar reflejar los diferentes tipos de gráficas que vamos a poder ver en los movimientos y entenderlas, que es lo importante. Vamos a ver. En esta gráfica de aquí, arriba a la izquierda, lo que vamos a reflejar es lo que varía el espacio recorrido, es decir, en el eje de ordenadas, en la vertical, vamos a ver el espacio recorrido, ¿vale? A veces espacio viene una S por el inglés, sabes que es space, entonces a veces viene una S, ¿vale? No os confundáis con tiempo, ¿vale? Esto es espacio recorrido. Entonces, aquí vamos a medir los metros, por ejemplo, que vamos recorriendo, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, y a medida que vayamos hacia la derecha, es el tiempo. En todas las gráficas, a medida que vayamos hacia la derecha, va a ser 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, es decir, hacia la derecha aumenta el tiempo y hacia arriba aumenta el espacio recorrido. Aquí lo que vamos a ver es cómo varía la aceleración en el tiempo, y aquí lo que vamos a ver es cómo cambia la velocidad con el tiempo. Entonces sería 1 metro por segundo, 2 metros por segundo, 3 metros por segundo, 4 metros por segundo, velocidad, y aquí tiempo, segundos, 1 segundo, 2 segundos, es decir, a medida que pasa el tiempo, cómo cambia el espacio, la velocidad y la aceleración. Entonces vamos a empezar con un MRU, es decir, movimiento rectilíneo uniforme, que quiere decir que va en línea recta y que siempre tiene la misma velocidad. Vamos a poner una velocidad, por ejemplo, pues no sé, vamos a ir viendo una que nos venga bien para que la gráfica quede, por ejemplo, una de 1 metro por segundo, ¿vale? Velocidad. Estamos con un movimiento de un cuerpo, un coche, que siempre va a la misma velocidad. Está siempre a la misma velocidad, no cambia. Entonces, yo cuando empiezo a cronometrarle, ya va a esa velocidad. No empieza de parado, sino que empieza ya moviéndose a esa velocidad y no cambia. Entonces, claro, ¿qué va a ocurrir con las gráficas? Pues vamos a ver. Para empezar, si la velocidad no cambia, no hay aceleración. Y si no hay aceleración, claro, aceleración a medida que pasa el tiempo. Cuando pasa 1 segundo, aceleración 0. Cuando pasan 2 segundos, 0. Cuando pasan 3 segundos, 0. Cuando pasan 4 segundos, 0. Siempre es 0 la aceleración. Como no cambia la velocidad, no hay aceleración. Con lo cual la aceleración siempre es una línea horizontal que marca el 0. No hay aceleración. Vale. Porque es un movimiento sin aceleración, no cambia la velocidad. Pero, ¿qué pasa con la velocidad? Pues que como vamos a 1 metro por segundo
todo el rato, claro, cuando pasa un segundo, ¿cuánto es la velocidad? 1 metro por segundo. Cuando pasan 2 segundos, ¿cuánto es la velocidad? La misma. Cuando pasan 3 segundos, ¿cuál es la velocidad? La misma. Es decir, si hay velocidad, la velocidad está marcada aquí, es 1 metro por segundo, la velocidad es 1 metro por segundo, pero no cambia, no hay aceleración, con lo cual va a ser horizontal. Ahí tenemos una línea horizontal que refleja que la velocidad no varía, porque es un movimiento en el cual la velocidad no varía. Pero ¿qué pasa con el espacio recorrido? Evidentemente, aunque mi velocidad no cambie, yo si voy a una velocidad, si me estoy moviendo a una velocidad, sí que estoy recorriendo espacio. ¿Vale? Entonces, vamos a pensar una cosa. Vamos a ver. Cuando pasa un segundo, he recorrido 1 metro. Claro, porque voy a 1 metro por segundo. Cada segundo recorro 1 metro. Con lo cual, cuando pasen 2 segundos, voy a recorrer 2 metros. Cuando pasen 3 segundos, voy a recorrer 3 metros. ¿Veis? Vamos a aumentar ahora la velocidad. Vamos a aumentar la velocidad. En vez de ir a 1 metro por segundo, vamos a empezar en un movimiento que vaya siempre a 2 metros por segundo. ¿Vale? ¿Qué ocurre con 2 metros por segundo? Pues que ahora, fijaros, en un segundo, si me voy para aquí, ¿cuánto he recorrido en un segundo? Subo la línea y he recorrido 2 metros. Antes había recorrido 1, ahora voy más rápido. Voy a 2 metros por segundo, recorro 2 metros cada segundo. ¿Pasa otro segundo? Recorro 4 metros. Claro, como voy a 2 metros por segundo, en 2 segundos haber recorrido 4 metros. Claro, cada segundo recorro 2 metros. Un segundo, recorro 2 metros. 2 segundos, recorro 4 metros. 3 segundos, recorro 6 metros. Y así sucesivamente. Pero ¿qué ha pasado con esta línea? Sigue siendo recta. Pero antes, si os acordáis, cuando tenía la velocidad inferior, fijaros lo que pasa cuando la velocidad baja. Que se tumba, ¿veis? Se tumba la línea. ¿Qué quiere decir que se tumbe? Claro, es cuanto más tumbada esté, en la gráfica del espacio y el tiempo, lo que quiere decir, como está muy tumbada, ahora mismo, al recorrer 5 segundos, al pasar 5 segundos, con esta velocidad, habrá recorrido pues 4 metros, más o menos. Pero claro, si yo aumento la velocidad, ¿qué va a pasar? Que en esos 5 segundos, espera que me pasa un poquito, en esos 5 segundos habrá recorrido mucho más. ¿Veis? Entonces, de esa forma, cuanto más empinada sea la gráfica espacio-tiempo en un MRU, quiere decir que más velocidad. Claro, lógicamente, 2 segundos. Si la gráfica tiene esta inclinación, esta pendiente, quiere decir que al pasar 2 segundos he recorrido 3 metros. ¿Vale? Más o menos. Pero claro, si la gráfica fuera con más pendiente todavía, en esos mismos 2 segundos habría recorrido más, voy más rápido. Y si la gráfica fuera más tumbada, en esos mismos 2 segundos, mirad ahora, aquí he recorrido 3 metros, ¿no? Un poquito más de 3 metros. Si la velocidad es más lenta, ¿ves? En ese mismo tiempo recorro mucho menos. Es bastante gráfico, ¿no? O sea, claro, lógicamente, cuanto más levante esto, cuanto más pendiente tenga, significa que al pasar el mismo tiempo voy a recorrer más espacio, con lo cual, cuanta más velocidad, más pendiente. La velocidad en la gráfica espacio-tiempo es la pendiente entre los dos, ¿vale? A más pendiente, más velocidad. ¿De acuerdo? Pero claro, hasta ahí el MRU. Ahora vamos a ver qué ocurre con un movimiento con aceleración. Estas gráficas tenían sentido. Vamos a ver que lo voy a poner así. Esta gráfica de aquí tiene sentido con un MRU, velocidad constante. La gráfica de la velocidad y el tiempo no cambia la velocidad, ¿vale? Velocidad constante. Aceleración no tiene, cero todo el rato. Y en la gráfica del espacio recorrido y el tiempo va siempre a la misma velocidad. Como hemos dicho que la velocidad es la pendiente, si siempre tiene la misma pendiente, siempre tiene la misma velocidad. Como siempre es una recta cuya pendiente no cambia, como no cambia la pendiente, no cambia la velocidad. Significa que siempre va a la misma velocidad. ¿Veis? Bueno, ahora vamos a explicar lo mismo, las mismas gráficas, pero con un movimiento diferente, con un movimiento con aceleración. Vamos a ver. Me interesa mucho que veáis cómo se transforma. Es decir, estas gráficas siguen siendo de MRU, sin aceleración. ¿Qué pasa si ahora paso a un movimiento con aceleración? Vamos a meterle la aceleración. En vez de 0, vamos a poner una aceleración de 1. A ver si tengo el pulso. Ahí está. Y vamos a poner que empieza con una velocidad inicial de 0, que empieza de parado. Es decir, un coche que arranca de parado, la velocidad inicial es 0, pero con una aceleración. Si os fijáis, han pasado varias cosas. Para empezar, la aceleración en el MRU estaba en el 0. ¿Por qué? Porque no había aceleración.
ahora como tenemos una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, como este eje de aquí, en esta gráfica estamos midiendo la aceleración a medida que pasa el tiempo, como es 1 metro por segundo al cuadrado, pues siempre será la misma. Siempre tengo la misma aceleración. Tengo una aceleración constante. De ahí viene la U de uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tiene una aceleración, pero siempre es la misma. La aceleración no cambia, que es lo que pasaba antes en el MRU con la velocidad. Pero ahora sí cambia la velocidad. Como hay aceleración, ¿qué significa que haya aceleración? Que la velocidad cambia. Con lo cual, si me voy a la gráfica de la velocidad, ¿qué es lo que está pasando? Pues que la velocidad cada vez es mayor. Claro, como estoy acelerando, cuando pasan 2 segundos voy a una velocidad, cuando pasan 3 segundos voy a otra velocidad, cuando pasan 4 segundos voy a una velocidad. Cada vez voy a una velocidad mayor. Pero además, este cambio de velocidad va a ser una recta porque es constante. Como la aceleración no cambia, digamos que la variación de la velocidad, que es lo que va subiendo, va siempre al mismo ritmo, con lo cual la pendiente no cambia, siempre tiene la misma pendiente. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos, la velocidad es 0. Cuando lleva un segundo, la velocidad es 1 metro por segundo. ¿Por qué? Porque tiene una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que este coche... Uy, me he llevado esto aquí. Tiene una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Este coche quiere decir que va a aumentar su velocidad 1 metro por segundo cada segundo. Claro, como aquí está 0, cuando pasa un segundo, aumenta su velocidad 1 metro por segundo. 1. Cuando pasan 2, otro. Cuando pasan 3, a 3 metros por segundo. Cuando pasan 4, va a 4 metros por segundo. La velocidad a la que va es cada vez mayor, cada vez va más rápido. Pero ahora, la más curiosa de todas es esta. Fijaros, si recordáis, en el MRU esto era una recta. ¿Por qué? Porque siempre va a la misma velocidad. Antes demostramos que la pendiente a la que está esta gráfica, la gráfica del espacio, es la velocidad. Con lo cual, si cada vez va más rápido, cada vez cambia la pendiente. Antes dijimos que la pendiente en esta gráfica era lo rápido que iba y que cuanto más empinado era la pendiente, más rápido iba. Pues entonces es normal que empiece más tumbada, es decir, más lenta, pero a que a medida que pasa el tiempo, la pendiente se va haciendo cada vez más empinada, con lo cual te sale una curva. Porque si tú cambias constantemente la pendiente, lo que te sale es una curva. Por eso tiene este aspecto. Es decir, como cada vez la velocidad es mayor porque estoy acelerando, ¿vale? El espacio que recorro en un tiempo es diferente. Claro, no es lo mismo lo que recorro entre el segundo 3 y el segundo 4 que entre el segundo 0 y el segundo 1, porque entre el segundo 3 y el segundo 4 voy más rápido. ¿Cómo se refleja en la gráfica del espacio que voy más rápido? Con la pendiente. La pendiente está más empinada. Lo hemos visto antes. ¿De acuerdo? Si yo quito la aceleración, a ver, quito la aceleración, a ver si la puedo quitar, perdón, ahí, y le pongo una velocidad la que sea, ¿veis? Se me convierte en una recta. ¿Por qué? Porque el espacio que recorro, como voy a la misma velocidad siempre, en un segundo voy a recorrer lo mismo, en un segundo voy a recorrer lo mismo, en un segundo voy a recorrer lo mismo, por eso me sale una recta, ¿vale? Si esta recta se tumba, o sea, si esta recta inclinada se tumba, quiere decir que en el mismo tiempo hago menos espacio, va más lento. Si esta recta inclinada se empina, quiere decir que en el mismo tiempo hago más espacio, voy más rápido. Es decir, si cambia la inclinación de esta recta, significa que hay aceleración. Claro, si yo meto aceleración, ¿veis? Ya me sale una curva. Al principio va más tumbada porque va más lento, pero a medida que va más rápido se va poniendo cada vez mayor. Perdón, más inclinada. Bueno, espero que esto os sirva. Echadle un ojo y me vais diciendo en clase las dudas que tenéis. Es muy importante que entendáis estas gráficas, que entendáis el concepto de aceleración y de velocidad, para luego empezar a hacer los ejercicios. Yo siempre creo que es mejor hacer menos ejercicios entendiéndolos bien y sabiendo lo que estamos haciendo, que liarnos a hacer ejercicios aplicando fórmulas que no sabemos de dónde salen. ¿De acuerdo? Lo vemos en clase. Venga, un saludo.